Del 20 de noviembre al 18 de diciembre estaremos disfrutando de 64 partidos de la Copa del Mundo. Qatar 2022 albergará un nuevo mundial de fútbol en donde 8 recintos recibirán a las 32 selecciones participantes. En este video repasaremos los partidos que recibirá cada estadio de Qatar 2022. Los aficionados que tendrán el placer de vivir el Mundial de Fútbol 2022 desde Qatar tendrán la posibilidad, por primera vez, en asistir a más de un partido un mismo día. Esto debido a que los 8 estadios del Mundial están en un radio de poco más de 50 kilómetros, y con las nuevas líneas de transporte público es posible llegar de estadio a estadio entre 1 hora y 3 horas. En este canal ya repasamos los 8 recintos donde se disputarán los 64 partidos de la Copa del Mundo de Qatar. Ahora es el turno de repasar los partidos que albergará cada estadio. Empezamos con el estadio Al Bayt, con una capacidad de 60.000 aficionados y ubicado en la ciudad de Al-Khor. El recinto, con su innovadora estética, evoca las sutiles telas de las moradas de los beduinos, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo A, el juego inaugural Qatar vs Ecuador junto al Países Bajos vs Qatar. Del grupo B, Inglaterra vs Estados Unidos. Del grupo E, España vs Alemania y Costa Rica vs Alemania. Y del grupo F, Marruecos vs Croacia. En cambio, de eliminación directa son 3. El juego de los octavos de final del domingo 4 de diciembre entre el 1B y el 2A, junto al enfrentamiento de los cuartos de final del sábado 10 de diciembre entre el ganador del 1B versus 2A y el ganador del 1D versus 2C, y la semifinal 2 del día miércoles 14 de diciembre. El estadio Al Janouf, situado en la ciudad sureña de Al-Wakra, cuenta con una capacidad para 40.000 aficionados. El recinto, con un diseño que recuerda a los Do, embarcaciones utilizadas en las pescas de perlas, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo D, el Francia vs Australia, Túnez vs Australia y Australia vs Dinamarca. Del grupo G, el Suiza vs Camerún y el Camerún vs Serbia. Y del grupo H, el Ghana vs Uruguay. En cambio, de eliminación directa solo será 1, el juego de los octavos de final del lunes 5 de noviembre entre el 1E y 2F. El estadio Ahmad bin Ali, con una capacidad para 40.000 fanáticos, está ubicado en el desierto. El recinto, inspirado en las ondulantes dunas del desierto, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo B, Estados Unidos vs Gales, Gales vs Irán y Gales vs Inglaterra. Del grupo E, Japón vs Costa Rica. Y del grupo F, Bélgica vs Canadá y Croacia vs Bélgica. En cambio, de eliminación directa es solo 1. El juego de los octavos de final del sábado 3 de diciembre entre el 1C y el 2D. El estadio Al Sumama, ubicado en Doha con capacidad para 40.000 espectadores, inspirado en el gafilla tradicional de Oriente Medio, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo A, Senegal vs Países Bajos y Qatar vs Senegal. Del grupo B, Irán vs Estados Unidos. Del grupo E, España vs Costa Rica. Y del grupo F, Bélgica vs Marruecos y Canadá vs Marruecos. En cambio, de eliminación directa son 2. El juego de los octavos de final del domingo 4 de diciembre entre el 1D y el 2C, junto al enfrentamiento de los cuartos de final del sábado 10 de diciembre entre el ganador del 1H versus 2G y el ganador del 1F versus 2E. El estadio Ciudad de los Deportes, con una capacidad para 40.000 espectadores, ubicado a 7 kilómetros del centro de la ciudad, recinto inspirado en las formas geométricas de la arquitectura árabe tradicional, recibirá los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo C, Polonia vs Arabia Saudita. Del grupo D, Dinamarca vs Túnez y Túnez vs Francia. Y del grupo H, Uruguay vs Corea del Sur, Corea del Sur vs Ghana y Corea del Sur vs Portugal.
En cambio, de eliminación directa son dos. El juego de los octavos de final del martes 6 de diciembre entre el 1F y el 2E, junto al enfrentamiento de los cuartos de final del viernes 9 de diciembre entre el ganador del 1E versus 2F y el ganador del 1G versus 2H. El Estadio Internacional Jalifa, ubicado a 10 kilómetros del centro de la ciudad, cuenta con una capacidad para 40.000 aficionados. Recinto que es piedra angular de los deportes de Qatar desde 1976, albergará los siguientes partidos. 6 juegos de fase de grupos, del grupo A Países Bajos versus Ecuador y Ecuador versus Senegal, del grupo B Inglaterra versus Irán, y del grupo E Alemania versus Japón y Japón versus España, y del grupo F Croacia versus Canadá. En cambio, de eliminación directa son dos. El juego de los octavos de final del sábado 3 de diciembre entre el 1A y el 2B, junto al juego por el tercer lugar del día sábado 17 de diciembre. El estadio 974, con una capacidad para 40.000 aficionados, está situado a orillas del Golfo. Recinto desmontable y hecho con contenedores de carga, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo C, México versus Polonia y Polonia versus Argentina. Del grupo D, Francia versus Dinamarca. Del grupo G, Brasil versus Suiza y Serbia versus Suiza. Y del grupo H, Portugal versus Ghana. En cambio, de eliminación directa solo uno. El juego de los octavos de final del lunes 5 de diciembre entre el 1G y el 2H. Por último, el estadio de Lusail, con una capacidad para 80.000 aficionados, situado en la ciudad sureña de Lusail, a 15 kilómetros al norte del centro de Doha. El recinto, inspirado en la danza de luces y sombras tradicional, albergará los siguientes encuentros. 6 juegos de fase de grupos. Del grupo C, Argentina versus Arabia Saudita, Argentina versus México y Arabia Saudita versus México. Del grupo G, Brasil versus Serbia y Camerún versus Brasil. Y del grupo H, Portugal versus Uruguay. En cambio, de eliminación directa son 4. El juego de los octavos de final del martes 6 de diciembre entre el 1H y el 2G, junto al enfrentamiento de los cuartos de final del viernes 9 de diciembre entre el ganador del 1A versus 2B y el ganador del 1C versus 2D. La semifinal 1 del día martes 13 de diciembre, junto a la gran final del día domingo 18 de diciembre. ¿Qué les pareció la repartición de los estadios del Mundial de Qatar 2022? ¿Dónde jugará su selección? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.